Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Lo primero que vi fue cuando fue escrito, y aquí dice esta edición 1988. Dice aquí el escritor, para que llevemos el orden de lo que hemos estado estudiando. El legalismo de mi iglesia. Oiga, él le llama legalismo a lo que va a pasar. Mire, el legalismo de mi iglesia prohibía fumar a cualquiera que quisiera tener una buena relación con Dios. Si usted quería ser buen cristiano, no tiene que fumar. Sin embargo, en las 2 últimas décadas hemos perdido los valores religiosos y aún hemos llegado a burlarnos de la práctica de considerar la abstención de fumar como una señal de espiritualidad. Fume, sea vicioso en cigarro y puede ser espiritual. Eso quiere decir, en otras palabras, últimamente algunos evangélicos modernos han llegado a creer que las señales de piedad, como no fumar, que caracterizaban a los cristianos fundamentalistas de los tiempos antiguos, son simplemente ritos tribales, que desde el punto de vista cultural son relativos. Así es que ya estamos pasados de moda los que predicamos que no hay que fumar. Se habla aquí de un pastor que era borracho. Este libro está aquí a la venta en la librería latina, Los 7 pecados capitales. Un libro sencillo, se lee en 1 hora, se lee. Qué interesante está. Habla de un pastor y como no pudo confesar su embriaguez, iba en un carro con su esposa que era también bola igual que él, y se mataron los dos. Después, hablando de eso, dice: las iglesias bautistas norteamericanas, que en un tiempo exigieron que sus miembros se abstuvieran del uso del alcohol, en un tiempo, generalmente han eliminado tales prohibiciones de sus pactos. ¿Qué les parece? Muchas iglesias metodistas, que en un tiempo hicieron de la abstinencia una parte de su disciplina, ahora no dicen nada acerca de las bebidas alcohólicas. De ningún modo quiero establecer una nueva ronda de legalismo en la comunidad evangélica, dice. Sin embargo, creo que la iglesia tiene que aclarar que el uso de ciertas sustancias es un serio pecado y que el cigarrillo y las bebidas alcohólicas son impedimentos para los que anhelan la espiritualidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? El escritor al principio habla de que se tomaba como legalismo el prohibir fumar y beber. Y hermanos, iglesias que ahora ya no dicen nada, mejor que siga así la cosa, ¿verdad? Y ustedes oyeron el mensaje del domingo, que fue alarmante toda la información que se nos dio antes de darnos el reto. Abra su Biblia al libro de Apocalipsis en su capítulo 2. Ya leímos los primeros 5 versículos, yo voy a irlos leyendo en el camino. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 5. El tema de esta mañana: el Señor alerta a su pueblo. Levanten la mano los que son del pueblo de Dios. Algunos quiero ver, ¿por qué no levantan? Juanito. Los que tienen a Cristo en su corazón son del pueblo de Dios, hermanos. Levántenla con seguridad. Gloria a Dios, baje su mano. Entonces el Señor está hablando con usted que levantó la mano esta mañana. El Señor alerta a su pueblo. Quiero que escuchen esta historia. Había un hombre, y que han cuidado con los consejos, que tenía un enorme tronco en su casa. Seguro había cortado un árbol anteriormente y ahí había quedado el tronco. Bueno, estaba ahí y aquel hombre sabía que el tronco le era obstáculo en su patio y estaba pensando la forma más sencilla de quitar ese tronco de ahí. Llegó uno de aquellos consejeros, su amigo, le dijo: yo te lo quito, no tengas pena. Puso 6 cartuchos de dinamita, los colocó en el tronco, hizo explotar la dinamita, pero parece ser que la dinamita con 6 cartuchos solo aflojó las raíces y desprendió el tronco. Dijo: no, lo que hace falta es ponerle un poquito más. Y aquel hombre agarró 9 cartuchos de dinamita, los colocó en el tronco adecuadamente, los hizo explotar y ahora sí logró su objetivo. Aquel tronco parecía un misil, salió elevado con la explosión y fue a caer 50 metros adelante. Aquellos hombres habían logrado su cometido, habían logrado que el patio quedara sin el tronco. Solo hubo un pequeño inconveniente. Cuando el tronco salió volando como un misil,
fue a caer sobre una casa y destruyó el techo, abrió un boquete como de 1 metro de diámetro, destruyó varias vigas y el comedor donde cayó el tronco. Y hermanos, muchas veces nosotros somos así. Muchas veces somos así como estas personas que no advertimos el peligro. Muchas veces nuestros jóvenes se les está hablando y se les está advirtiendo sobre los riesgos de algún pecado, de la práctica de alguna indiferencia a Dios. Y muchos de nosotros no queremos aceptar porque no nos gusta que se nos esté advirtiendo sobre las cosas, y después viene el fracaso y vienen las consecuencias. Y en otros casos, hermanos, cuando vienen algunos problemas a nuestra vida, utilizamos un poder explosivo para resolver nuestros problemas y reaccionamos con ira, reaccionamos con palabras obscenas y con golpear muchas cosas. Y hermanos, después vienen las consecuencias por una reacción así llena de dinamita como la que oímos. Hermanos, el Señor está alertando a su pueblo. Y esta mañana Dios, después de lo que hemos estado escuchando, Dios quiere concluir con nosotros esta mañana alertándonos sobre los peligros. Sabe que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, Él manda 7 mensajes, no 6 ni 8. Él manda 7 mensajes. ¿Por qué estoy insistiendo en este número? Porque el número 7 en la Biblia es el número de perfección. Es el número de algo completo, algo que está cabal. Y entonces cuando hablamos de número 7 en la Biblia, usted ve que se repiten muchas veces en todo lo largo de la Biblia 7 o grupos de 7 o semanas no, pero el número 7 se repite porque es el número de la perfección. Contrario a eso tenemos el número 6, que es el número de la imperfección, es el número de Satanás multiplicado o amplificado a 3, 666, el número de la bestia. Hermanos, cuando hablamos de 7, entonces estamos hablando de perfección o de cabalidad. Y habían 7 iglesias en aquel entonces, año 90, 92, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, en el Asia Menor habían 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis y la Odisea. 7 lugares, 7 pueblos, y en cada uno de los pueblos había una iglesia, y el Señor envía un mensaje a cada una de las iglesias. Pero hermanos, las 7 iglesias están representando lo que el Señor quiere decirle a toda su iglesia. Oiga, si usted lee el mensaje a las 7 iglesias, algo tiene el Señor para nosotros esta mañana, porque el mensaje del Señor a 7 iglesias es el mensaje que en general quiere darnos a todos nosotros. Y hermanos, en estas 7 iglesias el Señor muestra virtudes y defectos de la iglesia. Fíjese ustedes que de las 7 iglesias, solo una iglesia hay que tiene exacto todo lo que Dios quiere. El Señor no le llama la atención, no tiene defectos. Es la iglesia de Esmirna. Pero por el contrario, hay otra iglesia que tiene todo lo malo y no tiene ninguna cualidad de la iglesia apóstata, la Odisea. Y las otras 5 iglesias tienen cualidades, tienen cosas muy bonitas, pero también tienen cosas que tienen que corregir, y el Señor llama la atención. Y yo quiero que ustedes esta mañana, juntamente conmigo, estudiemos lo que da el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso. Y este mensaje a la iglesia de Éfeso tiene para nosotros por lo menos 3 enseñanzas claves que nosotros tenemos que aprender, hermanos. La primera, que el Señor quiere alertar a los cristianos que se congregan juntos. En otras palabras, el Señor quiere alertar a los cristianos que nos congregamos en una iglesia local. El Señor esta mañana quiere alertar a los que estamos en la iglesia ideal. Aquí el Señor quiere advertirnos. Y también se da una descripción de algunas características del Señor Jesucristo. Ya las voy a mencionar más adelante. Segundo, tenemos que entender que el Señor está hablándonos a nosotros. Oiga, está hablándonos a los verdaderos cristianos. El Señor está hablando con gente genuina, con gente auténtica. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, a usted le va a hablar el Señor esta mañana. No evada el mensaje, es para usted, es para esta iglesia el mensaje, hermano. Y en tercer lugar, tenemos que entender que aunque somos una iglesia que está cuidando la doctrina, una iglesia que estamos cuidando que se le enseñe aquí a la gente, que la gente pueda crecer en el Señor, a pesar de todo, el Señor también sabe, hermanos, que usted y yo somos humanos y somos gente que podemos en un instante caer en el descuido, en la ignorancia, en la falta de renovación de votos. Oiga esto bien claro:
en la falta de aplicar los mensajes que se escuchan, aplicarlos a nuestra vida. Y muchos de nosotros, hermanos, oímos los mensajes y qué lindo mensaje, qué bonita forma de expresarlo, qué alarmante todo lo que nos dijo, pero estamos escuchando y nos gusta al oído, nos gusta la forma de expresarlo, la forma de estarlo programando, de estarlo haciendo, pero solamente lo estamos escuchando, pero si lo aplicamos a otro, qué bonito mensaje, hombre, este mensaje estuvo bueno para el hermano fulanito. Y muchos de nosotros estamos regalando mensajes, porque los mensajes que escuchamos son buenos para aquel hermano. Lástima que el hermano no vino, porque para él era este mensaje, no era para el que no vino, era para usted que vino. El Señor alerta a su pueblo con 3 cosas. Primero, enviando un mensaje en general. Versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El mensaje es enviado por Jesucristo, hermanos, y en cada mensaje que el Señor envía a la iglesia hay una descripción personal de alguna cualidad de Jesucristo en favor de la iglesia. ¿Qué es lo primero que dice? El que tiene las 7 estrellas en su mano. Hermanos, si usted lee los últimos versículos del capítulo 1, léalo en su casa, dice en la descripción que las estrellas significan los siervos de Dios, los ángeles, los pastores de las iglesias. Y si Dios le está hablando al pastor de la iglesia, está hablándole para que se lo transcriba a su congregación. Es decir, que Dios está hablando con todos. Pero cuando dice que, mire qué presentación más linda, aquí está el Señor en medio de nosotros, hermanos, pero está en su mano teniendo las 7 estrellas. Tiene a los siervos de Dios, le tiene a usted en las manos. No dice, amén, hermano, que usted y yo estemos en la mano del Señor. Con razón Jesús decía, el que está en mí nadie lo arrebatará de mi mano, porque poderoso es el Señor para tenernos firmes en su mano. Primero se presenta Jesús aquí como el que tiene control, hermanos. Jesús tiene control de todo, hermanos. Jesús está controlando el universo, dice Colosenses 1:17. Jesús controla las vidas de nosotros, controla las autoridades, los que están en eminencia, pero Jesús controla a su iglesia, que es su esposa, hermanos. El Señor tiene control de la iglesia, pero fíjese que dice el que tiene. ¿Sabe usted que la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra griega para tiene es la palabra krateo con K, y eso quiere decir tomar firme? Quiere decir que cuando el Señor Jesús está diciendo el que tiene las estrellas en sus manos, dice el que las agarra firme y nadie las arrebata de su mano. Con razón el Señor puede decir esto, hermanos, porque el Señor toma firmemente. Pero no solamente se presenta esa descripción de que Él tiene en sus manos a su iglesia, a sus siervos, a ustedes y a mí, sino que también dice el que anda en medio de los 7 candeleros. Volviendo al capítulo 1, los 7 candeleros significan las 7 iglesias. Los 7 candeleros significan la iglesia en general de Jesús, la iglesia que Él tiene, que es suya porque Él la redimió. Y dice que Jesús está en medio de nosotros. ¿No le parece emocionante venir y cantar y nos ponemos a ver los acetatos y le cantamos al Señor? Muchos perdemos de vista eso, y cuando perdemos de vista que está el Señor aquí, no tiene sentido la alabanza. Pero hermanos, cuando principiamos a sentir que le cantamos a Jesús, que le decimos, Señor, tú eres el motivo de mi canción, no hay otro motivo para que yo cante, tú eres al que te dedico mi oración, mis ilusiones, Señor, aquí estás. Y que Jesús esté en medio de su iglesia y que usted sienta a Jesús para que usted le alabe y le adore. Esa es la bendición de congregarnos. Jesús está en medio de la iglesia, hermanos, pero Jesús está en medio aquí para observarnos, para ver su corazón, hermano. Jesús le está conociendo. Jesús está aquí para llamarnos la atención a tiempo y fuera de tiempo. Jesús está aquí para motivarnos a que le tributemos la adoración que Él merece. 2 descripciones lindas de lo que es Jesús: el que tiene en su mano derecha a su iglesia, y el que está en medio de nosotros para que le tributemos alabanza y para que Él nos hable. Porque aquí dice, después de presentar al que tiene las 7 estrellas, al que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Y ahora, hermanos, cuando el Señor dice esto, tenemos que atender. Pero ¿quién tiene que atender? Aquí dice a la iglesia en Éfeso.
es decir, la iglesia local. Esta mañana Dios le está hablando a la iglesia ideal, a la iglesia que se congregó literalmente aquí. Dios le está hablando, y creo que es de sabios, hermanos, atender el mensaje. Es de sabios recibir a tiempo la observación del Señor, antes que caigamos, que fracasemos y que después digamos: Señor, perdóname, lo lamento, pero tenga que venir consecuencias a nuestra vida. Todos debemos atender, porque el mensaje del Señor es para toda la iglesia, para la iglesia en general. Si usted está dentro de 1 Corintios 10:12, usted tiene que atender el mensaje. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Si usted quiere estar firme, permaneciendo en el Señor, para usted es el mensaje. Atienda el mensaje del Señor. Y el Señor está enviando un mensaje en general a su iglesia. Y esta es nuestra gran responsabilidad, hermanos. La gran responsabilidad: atender el mensaje del Señor. Cada vez que usted venga a la iglesia, venga a atender el mensaje del Señor, a que el mensaje sea para usted, hermano. Hermano, dejemos ya de ser muy generosos. ¿Cuántos de nosotros por generosos no recibimos el mensaje? Qué bonito mensaje, está para aquel, es para aquello. Patojos hubieran llegado esta mañana a la iglesia, el mensaje fue lindo, era para ustedes, era para los jóvenes. Hermanos, no regale el mensaje a nadie. Cuando usted viene aquí a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios, el mensaje, yo no sé si es para otro, pero para usted, para mí sí es el mensaje. Atendamos el mensaje y recibamos ese mensaje que el Señor tiene. Fíjese que aquí en la iglesia de Éfeso, el Señor no está diciendo: miren, los bautizados de la iglesia de Ideal, con ustedes hablo, los no bautizados quédense a un lado. Aquí el Señor no está diciendo los consagrados, los no consagrados. El Señor está hablando en general. Aquí no hay diferencia entre bautizados, no bautizados, consagrados, no consagrados. El Señor nos está hablando a todos, hermanos, y ojalá que todos podamos atender ese mensaje del Señor. Hermanos, el Señor nos habla constantemente de muchas maneras, y confiamos y creemos, hermanos, que en esta iglesia no ha faltado, a lo largo de 18 años, no ha faltado la palabra de Dios pura, la palabra de Dios dura. Hemos preferido que la gente que se ofende de los mensajes, que se vaya, pero nunca vamos a dar mensajes sociales en esta iglesia. Mensajes solo para quedar bien con usted, mensajes sobre el amor, para no tocar el pecado, porque si no usted se va. Hermano, esta iglesia, por lo menos gracias a Dios, se ha caracterizado que en 18 años han habido mensajes, predicaciones bíblicas para la gloria de Dios. Pero hermanos, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque, hermanos, estamos llegando a un momento clave en la historia de Guatemala. ¿Sabe usted? Guatemala, con tanto evangelio, con tanto cristianismo, está en crisis de pastores, está en crisis de siervos de Dios. Hermano, no lo crea usted, pero yo se lo estoy contando en realidad. Hay iglesias que no tienen pastor porque no encuentran el pastor. Hermanos, hay iglesias en donde ya no se está predicando la palabra de Dios. Y hermanos, quiero decirles que la escasez de verdaderos siervos de Dios, bíblicos, cristocéntricos, está llegando a ser crisis en Guatemala, hermanos. Así es que pidámosle a Dios por nuestra iglesia, y pidámosle al Señor que Él nos ayude para orar por los siervos de Dios, por los líderes de esta iglesia. Pero yo le pregunto a usted: ¿ha estado usted alerta al mensaje, hermano? ¿Ha sentido usted que Dios le está hablando a usted? ¿Ha sentido que es para usted? Recuerde, cada vez que Dios habla, me habla a mí. Yo no sé si le habla al vecino, pero a mí es el que me tiene que hablar. Al vecino, pues ojalá que le hable, pero el mensaje cuando yo vengo a la iglesia tiene que ser para mí, porque para eso vengo. Y hermanos, el Señor habla para afianzarnos, para alertarnos, para felicitarnos, para corregirnos, para llamarnos la atención antes de tiempo, porque si no, después viene la disciplina. El Señor alerta a su pueblo, primero enviando un mensaje en general a toda la iglesia. No hay discriminación. Pero en segundo lugar, hermanos, fíjese esto: el Señor alerta a su pueblo viendo la pureza doctrinal de la iglesia. Versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras. Sí conoce. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué les parece estos dos versículos, hermanos? Belleza de versículos. Hermanos, está hablando de una iglesia que tiene obras, que tiene trabajo, arduo trabajo, dice aquí. Es decir, que es una iglesia que está
activa. Y cuando yo miro esta iglesia, hermanos, una iglesia pequeñita en comparación de muchas, digo, bendito sea Dios. Ya hay mucha gente que se está involucrando en la obra aquí. Ya hay mucha gente que principia a tener compromiso con el Señor, toma un liderazgo en la iglesia, trabaja en la iglesia, pero está hablando de Cristo. Hermano, usted tiene que hablar de Cristo a pura fuerza si es cristiano. Y hermanos, qué lindo es ver una iglesia que ya está activa. Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Y oiga, y paciencia. Hay hermanos para estar en una congregación, para poder dirigir a una iglesia. Mientras la iglesia es más grande, hermanos, hay diferentes caracteres, diferentes clases de personas, diferentes reacciones. Hay personas que son leales, hay personas que no son leales, hay gente mentirosa, hay gente de toda clase. Y hermanos, uno tiene que enfrentar diferente clase de gente. Se necesita tanta paciencia para estar en el ministerio, para estar sirviendo. Y cuánta gente cuando se mete a un ministerio dice: yo no soporto, es que ya no aguanto, es que se termine el año así renuncio porque es difícil. Y hermanos, es difícil la obra porque hay tanto carácter de aquí, tanta diferencia, hermanos, y necesitamos paciencia. Pero la iglesia la tenía. Y dice que no puede soportar a los malos. El domingo pasado se les dio a ustedes una definición de discernimiento. Hermanos, la iglesia aquí tenía discernimiento. Mire, la iglesia sabía distinguir lo bueno y lo malo. La iglesia sabía distinguir entre los que era real y lo no real. Aquí entra mucha gente a esta iglesia para pedir dinero y principian a hablar. Ayer me contaba hermano Enrique, me dice: fíjese que llegó una persona y me dijo: fíjese que estoy enfermo y tengo una enfermedad sexual. No me cree, si quiere vamos al baño, le voy a enseñar. Y me empezaba yo a reír de Quique. Y después empezó a hablar y dijo: es que yo quiero aceptar a Cristo. Cuando ya le dijo: vamos a orar, pero primero quería que le diera dinero, que le diera algo, porque tenía necesidad. Discernimiento nos tiene que dar el Señor para no caer de tontos. Una persona vino con una medicina, que tenía cáncer y que tenía que tomar esa medicina y que si no se iba a morir. Está bien, le digo yo, déjeme la receta, yo le voy a conseguir la medicina. Nunca más vino ni me dejó la receta. Gente tramposa. Una vez vino una persona aquí que se había quedado sin dinero, le habían robado todo, que se tenía que ir a Quetzaltenango. De alguna manera me puso el Señor, le dije: con mucho gusto, ¿a qué hora se va su bus? A las 9 de la noche. Quédese en el culto, a las 8:30 la llevo a Galgos y yo pago el bus. Salió corriendo por ahí, yo salí detrás de ella: ladrona, ladrona. Y le grité al señor de la puerta: no deje entrar a estas ladronas. Se fue toda avergonzada. Ha venido gente que el Señor nos ha dado discernimiento de que de veras tiene necesidad y le hemos compartido, hermanos. No solo lo espiritual, sino también lo material. Cuánto discernimiento a la gente mala, a la gente que se mete con otros propósitos. La iglesia tenía discernimiento. Y dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe qué tenía esta iglesia? Celo por la pureza doctrinal. Esta iglesia controlaba qué se predicaba aquí. Esta iglesia controlaba qué se enseñaba, porque estaba velando porque la pureza de la doctrina se mantuviera, porque se predicara pura palabra de Dios. Hermanos, qué hermosa iglesia. Y hermanos, sigue hablando el Señor. El versículo 3 dice: constancia en el trabajo, paciencia, que han tenido paciencia para trabajar arduamente por amor de Jesucristo. Hermanos, yo les pregunto, ¿con quién, al leer esos dos versículos, con quién está hablando el Señor? Está hablando con gente genuina. Está hablando con gente auténtica, con gente verdaderamente cristiana, gente que tiene a Cristo en su corazón y que allá la vamos a ver en el cielo. Hermano, el día que usted vaya al cielo, pregunte: ¿dónde están los hermanos de la iglesia de Éfeso? Allá van a estar los hermanos de Éfeso, porque era gente genuina que tenía a Cristo en su corazón. Y qué emocionante ver esta iglesia, hermanos. Pero el peligro de muchos de nosotros, ¿sabe qué es? Que a veces nos ponemos a juzgar solamente por la apariencia. Cuando una persona no se corta el pelo, si mira que otra se corta el pelo, ese está en pecado. Es que la Biblia dice que no hay que cortarse el pelo. Si usted no usa pantalón, critica a las que tienen pantalón. Mire, anda con pantalón puesto, eso es pecado, dice la Biblia que es pecado. Si usted se pinta, si usted no se pinta, critica a las pintarrajeadas. Y así es una criticadera. Así es que toda la gente, hermano, que no hace lo que yo hago, toda la gente que no está viviendo lo que yo vivo, esa gente no es cristiana, esa gente no es auténtica. ¿Por qué? Porque no está igual que yo. Tengamos mucho cuidado con juzgar, hermanos, porque ninguno de nosotros somos quien para juzgar. A mí me pasó un caso bien difícil y la familia Tobar Leiva se recordará, porque ellas fueron el instrumento que me trajeron la invitación. Y yo una vez me invitaron, oigan,
para que fuera a predicar, a dar una plática de media hora sobre lo que era la paz en el Teatro de Bellas Artes. Y yo venía emocionado, yo se lo conté a la iglesia al día siguiente, al domingo, y nos llamaron. Iban gentes de todas las religiones a exponer media hora cada uno. Llegó el padre Chemita a representación de la iglesia católica y un montón de cucuruchos de un montón de sectas de musulmanas. Había un montón de gentes, todos así. El único todo ratocito era yo, el evangélico, ahí sentado. Me tocó a mí predicar, hermanos, y yo aproveché y estoy feliz. Yo lo sigo recordando con gratitud a Dios, que las hermanas Tobar estuvieron escuchándome. Cuando aplaudieron, pues por lo menos ellas se levantaron y me aplaudieron ahí, de que yo hablé sobre la paz, que la paz solo en Jesucristo se encuentra. Y hermanos, el día lunes, eso fue sábado, el señor Gustavo Rosales, que ahora está en Correos, en su programa Bellas Palabras de Vida, principió a criticarme y dedicó tiempo, pero bastante tiempo en sus programas, para decir que ese Jorge Hernández Toca, ese no era cristiano. Y yo quiero decirle a don Gustavo Rosales y a todos ustedes que soy auténtico cristiano y que voy a ir a predicar a donde sea de Jesucristo, aunque don Gustavo Rosales me siga criticando. Es que somos dados a criticar, es que somos dados a señalar, como usted no es igual que yo, entonces usted no es cristiano. Hermanos, quiero decirles, para que estén seguros en esta iglesia, soy auténtico cristiano, tengo a Cristo en mi corazón y le amo con todo mi corazón, igual que usted. Ahora, ¿es usted auténtico cristiano? Dios le está hablando a usted entonces esta mañana, a usted le está hablando. Pero ¿por qué le habla el Señor, hermano? No porque el Señor dude de usted. El Señor le está hablando a usted primero porque le ama, segundo porque el Señor sabe que usted es humano y usted puede fracasar, tiene que estarnos advirtiendo. Y el Señor nos está dando esa advertencia, pero bien fuerte, hermanos. El Señor alerta a su pueblo, primero enviando un mensaje en general. Segundo, viendo nuestra pureza doctrinal. Pero ¿por qué nos va a llamar la atención si estamos bien? Viendo nuestra pureza doctrinal, el Señor nos está llamando, una alerta nos está diciendo. Y tercer lugar, hermanos, el Señor alerta a su pueblo porque está previniéndolo del descuido personal. Mire el versículo 4 y 5. ¿Le pareció el versículo 2 y 3? ¿Verdad que son lindos? Todas las cosas lindas que dice la iglesia. Mire el 4 como principia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es candelero, hermanos? ¿Qué dijimos que era candelero? Las iglesias. Voy a quitar la iglesia local. Si no se arrepiente, la voy a quitar, dice el Señor aquí. Si no te has arrepentido. Hermanos, qué tremendo. El Señor está hablando con cristianos genuinos, pero el Señor está hablando con cristianos que se descuidan. Todo ha marchado bien, ¿se da cuenta? Ahora en el versículo 4 surge el pero, lástima. Has dejado tu primer amor. Se enfriaron, hermanos. La iglesia con todo y su doctrina, la iglesia con todo y sus diáconos, con sus comités de evangelismo, de misiones, estaban todos trabajando en sus comités, estaban todos activos en activismo y se estaban enfriando en su relación con Dios. Una advertencia a todos los que tienen liderazgo aquí en la iglesia: dejen de estar tan ocupados, hermanos, es que tengo sesión, es que tengo que ir a aquella actividad, es que tenemos que ir a promover. Cuidado, no me esté haciendo tanta actividad que se descuiden su relación personal con Dios. ¿De qué me sirve tener a César Yantuche de diácono, presidente de diácono, si está trabajando y que caiga? ¿Para qué? Mejor que no trabaje, pero que tenga buena relación con Dios. Hermano, cuídese, porque los que estamos en liderazgo estamos tan ocupados en las cosas materiales o en las cosas de Dios que en un momento dado nos descuidamos y no hay tiempo para estar en buena relación con el Señor. Aquí dice el Señor: has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno que has hecho, a pesar de que cuidas la pureza de la palabra, te has enfriado espiritualmente. Y ese es el gran peligro que el Señor nos está advirtiendo esta mañana. Cuidado, hermanos, que nos enfriemos. No escuchaba ustedes aquellas preguntas. Mire, pero si aquel hermano tan fiel que era, aquí venía, siempre se ponía a cantar, ¿y por qué cayó? Y mire, aquel hermano que como trabajaba con nosotros, ahora está chupando, está borracho por allá. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Se acuerdan de aquella hermanita, aquella pareja, jóvenes tan bonitos? Mire, cayeron y por ahí anda, la dejó abandonada. Y uno principia a preguntarse y principia luego: estos no eran cristianos. Cuidado, me juzga usted.
Eran cristianos, pero se descuidaron. Así como usted y yo nos hemos descuidado muchas veces. Y cuando estamos después viendo las consecuencias, entonces nos damos cuenta que el Señor nos advirtió a tiempo, pero que, hermanos, no pusimos atención. Jóvenes, señoritas, atiendan. Señoritas y jóvenes, guárdense del sexo. El sexo es tan atractivo, tan sabroso, hermanos, pero que fuera del matrimonio va a ser maldición para sus vidas. Guárdense, dejen de esa influencia del mundo que está viniendo sobre ustedes. Déjenla, rechácenla en el nombre de Cristo. Acérquense al Señor para que les dé el poder para resistir. Y a su tiempo, cuando se casen, entonces van a gozar de la bendición de Dios. Pero, hermanos, aquí nos está diciendo que el diablo pone problemas. Porque la gente está en infidelidad, porque la gente está en drogas, porque hay tanta práctica del sexo fuera del matrimonio, porque hay práctica del sexo para nuestros jóvenes. Y cuántos problemas que hemos estado escuchando sobre lo que nos viene del norte para la iglesia. Hermanos, ¿por qué? Porque el diablo está alerta y no quiere que nosotros estemos bien. Hermanos, uno de los trabajos que el diablo tiene para los siervos de Dios, para mí, es poner desánimo. Fíjese que en alguna ocasión, cuando alguien ha fracasado y cuando me principian a llamar la atención a mí, me principian a decir que es culpa suya porque no he enseñado. Es que ¿por qué, pastor, usted no les ha llamado? Les he llamado, hermano. Es que usted tenía que hablar más fuerte. Es que usted y yo recibo las regañadas. Cuando alguno de ustedes peca, a mí me regañan duro, hermanos. Y, hermanos, yo quiero decirles que a veces ha entrado desánimo y digo, pero ¿para qué predicar tanto, hombre? Preparando mensajes. Hermanos, los mensajes que predicamos no es jactancia, pero media hora, apenas miserable media hora. Son como 5 o 6 horas de estar orando y preparando para traer media hora de mensajito aquí. Y después dice uno, ¿para qué tanto prepararse? Si al final de cuentas la gente sale haciendo lo mismo. Pero a veces ese es ataque del diablo, porque después digo yo, no, la gente no. Aquí hay muchos hermanos que están fieles, hay muchos hermanos que se están consagrando, algunos están fallando. Por eso Dios nos está advirtiendo. Y hay que rechazar a Satanás cuando viene desánimo para los líderes, para los que están en eminencia, para los que están colocados en algún puesto de autoridad. Hermanos, finalizo. La vida cristiana no es estar en las nubes. Usted es cristiano, ya se subió a una nube y ahí está caminando en la nube y ya nada le pasa, porque el diablo no llega a usted. La vida cristiana es tener problemas, hermanos. La vida cristiana es vivir bajo problemas, tentaciones, pero estar alertas del peligro y estar conscientes de que tenemos que mantenernos firmes sin caer, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Satanás, lo dije hace 15 días, ya está con su misterio de la iniquidad. El plan inicuo de Satanás ya está desarrollándose y es suficiente lo que hemos oído, lo que acabamos de estar leyendo. Hermanos, Satanás está desbordándose porque sabe que son los últimos días. La lucha está fuerte. ¿Qué nos queda, hermanos? Yo les reto, fortalezcámonos en el Señor, hermanos. Busquemos más de cerca al Señor. No descuidemos por mucho trabajo. Es que tengo mucho trabajo, hermano, y si no trabajo no como. Ay, hermano, Dios, aunque usted se afane más de la cuenta o no se afane, Dios le va a dar de comer. ¿Por qué no le dedica tiempo al Señor? Hermanos, vistámonos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6. Lea Efesios 6. Abrámoslo nuestros ojos, hermanos, y mantengámonos firmes sin dejarnos influenciar por este mundo que nos está aborazando. Ya dijimos que viene un mundo post-cristiano. Post-cristiano quiere decir que Cristo ya pasó de moda. Cristo antes lo necesitábamos, pero ahora ya pasó de moda. Ya hemos superado intelectualmente, ya hemos superado en muchas áreas. Ya Cristo ya no se necesita. Ahora vivamos como nosotros queremos. Ese es el mundo postcristiano que le viene a nuestros hijos, hermanos, a nuestros nietos. Y, hermanos, es un mundo aborazador. Yo le pido a usted, pídale al Señor que le ayude para crecer usted en el amor del Señor. Que usted no se estanque, que usted no decaiga, hermanos, porque el Señor está alertando a su pueblo. Esta mañana Dios habló con cristianos que se congregan. Dios habló con cristianos genuinos, auténticos como usted, pero cristianos que somos humanos y que podemos descuidarnos, hermanos. El Señor alerta a su pueblo. Quiera el Señor que hoy no diga a usted este mensaje, qué bonito para doña fulanita. No era para doña fulanita, era para usted. Vívalo, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de mi Señor Jesucristo te pido, bendice tu palabra, por favor.
En el nombre de Jesucristo te suplico, manifiéstate, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía. Que no seamos tan generosos que le estemos regalando el mensaje a otro hermano. Señor, los mensajes elocuentes o sencillos, pero que sean a nuestra vida. Que la podamos aplicar a nosotros, Señor. Líbranos de descuidarnos y de caer en pecados, de caer en la influencia tremenda que este mundo tiene para nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que nos salves, que salves nuestro testimonio, que podamos mostrarle a la gente con nuestra vida que Cristo cambia. Y Señor, te pedimos de todo corazón que tú te manifiestes en esta iglesia para que podamos salir a servirte, pero confiando en que primero estamos en una íntima relación contigo. Que no venga, Señor, un día tu palabra y que nos diga que vas a quitar este candelero, que vas a quitar esta iglesia ideal de aquí porque no sirve para nada. Señor, líbranos, por favor. La iglesia de Éfeso, tú quitaste esa iglesia, Señor, porque no quiso cambiar. Has dejado tu primer amor. Te pido en el nombre de Cristo que yo no me enfríe, que a pesar de estar trabajando, de estar ocupado en haciendo tantas cosas de tu iglesia, que no deje mi tiempo personal para estar contigo, Señor. Has dejado tu primer amor. Que repercutan esas palabras en mi corazón. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, si no vendré a ti. Voy a quitar esta iglesia de aquí porque no sirve para nada. Señor, líbranos, por favor, y que todos asumamos nuestra responsabilidad delante de ti. Llévanos con tu bendición. Lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.